Error. Esa palabra que nos da tanto temor, pero que es inevitable porque hace parte de la vida. Y es que nos equivocamos por todo, por no hacer, por hacer, cuando hablamos, cuando callamos, cuando decidimos e incluso cuando no. Por eso, en este podcast queremos hablar sobre los errores y para qué nos sirven. Relájate y escucha. Recuerda que aquí nada puede mal ir sal. Y aprendió el oficio de ser director técnico, entonces regresó acá con mucho conocimiento, vivió allá mucho tiempo y acá lo contrataron muchos equipos, llegó a dirigir a la América y yo me desarrollé en ese ambiente de fútbol todo el tiempo, entonces mi niñez fue algo muy lindo con mis padres ahí en el barrio Limonar, de aquí de Cali. Recuerdo que siempre, mis recuerdos más lindos es siempre con una pelota cerquita. El menor de la familia. Sí, yo soy el menor de 4 y ya desde ahí en adelante fue como que aprender un poco de fútbol, a respetar muchas cosas porque en las escuelas de fútbol donde siempre estuve era como que te enseñaban muchas cosas, a ilustrar los guayos, a estar siempre a tiempo, la puntualidad, muchas cosas que uno aprende allí, que uno sabe que realmente está aprendiendo cosas que le van a servir para la vida. Y como aquí vinimos para hablar de los errores, porque para las personas que están viendo y que ya han podido conocer un poco más como de qué va esta miniserie, nos interesa que hablemos sobre esos errores, primeros errores tal vez de la infancia, que te llevaron a tener una percepción diferente de lo que más adelante iba a ser el trabajo en equipo a todo nivel. Entonces, ¿cuál dirías que fue ese primer error que cometiste o que viste tal vez en otra persona que te hizo hoy en día tener esta visión que tienes hoy? Hablando, uno tiene muchos errores, ¿no? Tratar de escoger eso a veces es difícil, pero pienso que en cuanto a los errores más importantes de mi vida fue de pronto haberle dedicado mucho más tiempo al fútbol creyendo que tenía un futuro allí, en vez de estar dedicado de pronto a otro tipo de camino. Yo me lo he perdonado porque sé que ese error fue pensando desde el corazón, sí, o desde la pasión, desde lo que yo quería. Y de pronto ese tipo de errores no duelen tanto, pero sí sé que si hubiera tomado la decisión desde mucho antes, quizá hubiera tenido otro tipo de cosas y otro camino que me hubiera permitido hacer algo que también he querido, que es el periodismo, que ahora lo hago, pero entonces sé que hubiese tenido otro enfoque y quizá hubiera estado en otro lugar. Entonces para mí fue también un vuelco total eso, como que estuve mucho tiempo en mi vida, y esto yo creo que nunca lo he hablado así tan directo con alguien, estuve mucho tiempo en mi vida enfocado en que quería ser jugador de fútbol profesional y no había algo de donde yo me aferrara así ya. Es como que quería, pero no podía, y era como que escalar y no se pudo. Entonces fue como que tener una familia de futbolistas, sí. De futbolistas no, mi padre siempre me tuvo cerca de la pelota, entonces fue como que yo crecí queriendo algo así. Y eso fue, me hablan del corazón porque sé que es algo que yo nunca he contado de esta forma, pero sí, entonces me dediqué mucho a pensar que podía hacerlo y no fue posible. Entonces ya, de esa forma como que fue trabajando en mí muchas cosas de superarme y fui encontrando otros caminos con los cuales pude como encontrar motivaciones diferentes, pero muy ligadas al deporte también, a la actividad física, y eso me ha mantenido. También estudiar periodismo fue como que una de las cosas que dije, hey, me puedo enfocar en cubrir este tipo de deportes, voy a estar cerca del fútbol, pero también llegó un momento en el que dije, hey, no quiero hacer lo mismo. Sí. No sé si fue como por no pude estar, no voy a estar tampoco viéndolo desde allí. Entonces puede ser por ese lado, pero es más como que
quise hacer otras cosas, o sea, quise ser en ese momento el primero en otro tipo de cosas. Y eso fue una gran motivación para yo encarrilarme en que quería seguir estudiando y que quería seguir, pues, siendo, no sé, como una persona que encajaba en la sociedad. Okay. Entonces, ya en la universidad, aunque yo ya había empezado, pues, o sea, te estoy hablando de todavía el estar en 11. La adolescencia, sí, un poco. Exacto, sí, el día de que sé que quiero, pero no puedo hacerlo y no me va a dar ya porque ya estoy muy viejo para el deporte. Bueno. Y sabes que llegar a eso, claro, llegar a eso es súper importante porque las personas que nos están viendo en este momento probablemente ya no están en esa etapa de la vida en la que uno como que tiene esta pasión de lo quiero hacer, lo quiero lograr. Pero el hecho de que tú hayas llegado a eso me parece supremamente valioso. Primero que todo, gracias por compartirlo, desde el corazón te lo digo mucho, gracias por compartirlo. Y segundo, me parece súper valioso porque es ver a través de una historia de la vida real que muchas veces nos dicen como que sigue tus sueños, tú puedes hacerlo, si lo sueñas lo puedes lograr, y es como a veces no lo puedes lograr. A veces son decisiones que tú debes tomar. Totalmente de acuerdo. Sí. Y a veces, de hecho, el entorno, la vida o lo que sea, te está gritando que no lo vas a lograr por ese lado. Y pienso que a veces tenemos que estrellarnos, tú me dirás más que yo, claro que sí. Que pienso que a veces tenemos que estrellarnos un poco para encontrar ese camino. Tal cual. Y entiendo que es muy difícil, porque también es lo que tú decías ahorita, es hacer las paces con ese pelado joven, lleno de motivación, lleno de la influencia familiar, de la sociedad y de todo, pero eso también aporta mucho a lo que hoy haces hoy en día, porque eso te da una mirada muy única y una forma de contar especial. Sí, y entonces, ahora sí, después de ese primer error que es supremamente valioso, ¿cómo aparece el Ultimate Frisbee en tu vida? Bien, entonces te decía que fue como que el colegio, la transición del colegio a la universidad, bien. Y pues ya después de que terminé el colegio ya me di cuenta que realmente no iba a hacer lo que quería hacer y que ya no me iba a dar, sí, así entrenara, así me recuperara, porque también por ahí empezó unos problemas de mi rodilla derecha. Entonces yo iba a las pruebas y me dejaban un tiempo, estuve en América y me dejaban un tiempo, pero nada. O sea, y así tuviera como que un peso el nombre de mi papá, no pasaba nada. Entonces, nada, fue como que empecé la universidad, dije periodismo me gusta, había hecho radio en el colegio, y fue como que, pues vamos a hacer periodismo, empecé en la Autónoma, y bien, desde el 2008, súper bien, tal. Y ya cuando... bueno, pues igual yo seguía jugando fútbol, pero amateur, o sea, fútbol, sala. Okay. Y, no puedo, o sea, estoy diciéndote un mapeo, no sé cuánto estoy hablando, pero como en mi tránsito por la universidad y mi vida así. Entonces no puedo olvidar el fútbol sala, o sea, el fútbol sala también fue muy importante para mí porque llegué a la universidad y antes en el colegio habían hecho como una preselección Cali. Okay. Entonces sacaron pelados de diferentes colegios y hicieron unas pruebas y nosotros quedamos del colegio como 3 pelados y pues fui selección Cali para unos nacionales que se van a jugar. Entonces super selección Cali de fútbol sala, jugamos acá, nos sacaron como en cuartos, fue una experiencia muy chévere. Era un trampolín para la selección Valle, estuve en preselección Valle pero de ahí no pasé más. Tuve ahí unos problemas por temperamento con el líder. Yo digo que eso está bien porque yo sabía que tenía el nivel para estar allí. Sí. Pero también por ese lado fue como que me cobró factura, ese es otro error. Mi temperamento es muy importante, es mi temperamento en las canchas. Pero pues eso tiene un capítulo aparte. Igual, entonces listo. De ahí en adelante como que te resumo, fútbol sala. Llegué a la universidad y empecé a jugar fútbol sala y da la casualidad que el preparador físico de la selección Cali, Julián, no me acuerdo el apellido, era el preparador físico, era el director técnico de la selección de Primíparos de la Autónoma. Entonces yo empecé en fútbol, en la selección de Primíparos de fútbol, jugué como 2 semestres fútbol y Julián me lo encontré y bueno, nos saludamos súper y me dijo, oye, ¿por qué no juegas sala? ¿Sí? Sí, claro, si ya sabes todo eso.
Entonces listo, empecé a jugar, a entrenar sala con primíparos, pero pues realmente yo tenía un buen nivel como para estar ya en las mayores. Entonces Julián de una habló con el profesor Darío Cuasapu, que mis respetos al profe, pues que él me enseñó muchas cosas también. Y sí, pues como que medio probé algunos entrenos y sí, el profesor me subió y ahí empecé a jugar fútbol sala con la selección mayor de la autónoma. Y eso fue como que también un escape muy grande porque me fue muy bien, era un muy buen jugador, me abrió las puertas a amistades muy chéveres en la autónoma, entonces fue una época muy bonita. Ganamos algunas cosas y listo, ya cuando estaba terminando pues conocí el Ultimate, cuando estaba terminando digamos la universidad, pero eso fue en el 2011 más o menos. Okay. Conocí el Ultimate y pues al principio no me parecía como una práctica deportiva que mereciera mucho tiempo, ¿sabes? Okay. Le menospreciaba al Ultimate. ¿Por qué? No sé, o sea, esta es la hora en la que yo siempre cuento esa pequeña historia de que yo antes menospreciaba el Ultimate o no pensaba que fuera algo que valiera la pena enfocarse mucho. Y yo digo, pues, no entiendo. Mi teoría es que al ser tan futbolero y al venir de una tradición tan grande con el fútbol, sí, pues como que eso me hacía peso y yo decía como que el fútbol y estaba enfocado, enseguecido. Y ya, un error muy común del que hablamos ahorita, a veces tú como que te ciegas un poco a pensar en que tiene que ser así porque... Pucha, no sé, porque mi corazón me lo dicta o porque de alguna manera es lo que he visto y es lo que tiene que ser. Y a veces como que la vida también te está gritando otras cosas y bueno, apareció. Exacto. Entonces ya cuando 2011 más o menos conocí el deporte que llevó a la autónoma y ahí estuve como que yendo a ver y no sabía, como que sí, como que no, a veces no pensaba que... Y ya luego como que me empezó a interesar como el vuelo del disco y empecé a ver que algunas personas lo podían hacer súper bien y yo lo intentaba y no me salía. Entonces también ese espíritu competitivo sí, empezó a aflorar en mí y empecé a entrenar, a querer mejorarme, a querer mejorar. Y desde ese momento pues que conozco el Ultimate fue que yo dije, no sé, quiero explorar muchísimo esta vaina, quiero ver qué me puede traer. Como estaba estudiando periodismo y estaba a punto de graduarme, pues yo fui a hacer mi práctica profesional a Argentina. Estuve en Buenos Aires y estudié en la Universidad de La Plata. Entonces allí metí unas selectivas muy enfocadas en periodismo deportivo. Me homologué todas las materias viéndolas allá y en una materia que se llama, creo que actualmente está en el pensum, no sé, se llamaba Gestión de Producciones Periodísticas Deportivas y eso lo daba un uruguayo, Marcos Guillén era mi profesor de práctica. Salud, ojalá lo vea. Hay que compartir el video para que lo vea. Porque... Sí, Marco me ayudó muchísimo, entonces como a ver que era muy posible uno tener. O sea, yo lo veo ahora semejante a las personas que abren una cuenta en Instagram y al otro día subiendo cualquier tipo de contenido se vuelven famosos. Yo no digo que yo sea famoso, pero lo digo que Marcos tenía esa visión desde ese año, porque él sabía lo que era importante para que las personas lo vieran, o que era importante para las personas y que iba a ser interesante que lo vieran. Sí. Entonces él, en su clase, me acercaba como todo y me decía, todo es posible, o sea, vos podés hacer tu marca, vos puedes tener tu propia marca, vos puedes tener todo, y nosotros estamos dando las herramientas. Por eso se llamaba Gestión de Producciones Periodísticas, para que vos hicieras un programa o algo. Yo no lo veía como tan cercano, yo decía, ok, o sea, sí, pues como así, con mi talento o lo que yo aprenda acá en la carrera, pues puedo hacer algo así. Y empecé como a cranearme algo que tuviera que ver con el periodismo y con la práctica deportiva, pero yo estaba rodeado de argentinos. Entonces los argentinos
en su mayoría mis compañeros argentinos todos iban a hacer qué programa de fútbol de la A, de la B, de ascenso, de la C, por ahí un voleibol, por ahí un básquet. Y yo en ese momento pues me fui a Argentina, ya conocía al Ultimate y conocía la comunidad de Ultimate allá. Sí, y además lo practicabas, viste que eso también te da una sensibilidad súper específica en el momento de narrar las cosas, porque tú lo vives desde adentro, claro, a ver, lo cuentas desde afuera, pero conoces muy bien internamente cómo se mueve. Así es, sí, tienes toda la razón. Entonces, lo que dije, voy a unir todo, voy a unir las dos cosas porque pues, me va a ser más fácil también y pues voy a responder con la universidad. Entonces, son como que dos pasiones ahí chiquiticas que están uniendo. Y así fue, así nació en esa clase Tiempo de Pool, que nació como un programa de radio. Tiempo de Pool fue en su momento como el primer medio, bueno, uno de los primeros medios de periodismo deportivo en hacerlo con el Ultimate Frisbee o especializándose en la práctica deportiva del Ultimate Frisbee. Fue un poco difícil al principio porque pues estaba en Argentina y Argentina, al contrario como muchas personas piensan, no tiene el desarrollo tan grande en Ultimate como lo tiene por ejemplo Colombia. El Ultimate en Sudamérica llegó primero a Venezuela, pero Colombia también ha estado como muy pendiente de ese desarrollo y le ha dado mucha importancia. Entonces estamos bien posicionados en Sudamérica, en realidad. El caso es que pues allí fue como seguirle dando y te iba a preguntar otra cosa, iba por otro lado. Bueno, no podemos estar tranquilos. Sí, no, estaba por entonces, no, lo que quería decirte también era, estaba hablando de, pues ya cuando estaba en Argentina, ¿listo? Sí. Estaba tratando de sacar el programa y el desarrollo, vuelvo a la idea, el desarrollo en Argentina no estaba tan grande, entonces pues yo cubría algunos eventos, pero pues cubría más que todo como los entrenos. Entonces yo me inventé un programa que se llamó Ultimate, un torneo que se llamó Ultimate al Parque. Okay. Y entonces me tocaba eso, como reunir a la gente lo más posible para yo poder hacer entrevistas, grabar videos. Mucho trabajo de autogestión. Sí, autogestión también. O sea, no te puedo decir que yo lo hacía solo, no. Simplemente yo llegué a proponer algunas cosas, pero pues también Argentina ya tiene su desarrollo. Hay personas que han sido los líderes del Ultimate en Argentina que a quienes respeto y admiro muchísimo, como Ian McKern, que es una de las personas que más me ha abierto las puertas allá en Argentina. Sí. Entonces, el dilema está en que pues, cuando ya volví a Colombia, estuve todo el 2012, volví a Colombia y ya empecé a cubrir pues, los torneos de acá y obviamente acá hay más torneos nacionales, hay más clubes y hay otro tipo de competencias. Entonces fue cogiendo fuerza Tiempo de Pool, el programa, ya hacía entrevistas, sacaba mis programas y poco a poco fue montando pues, para convertirse en un medio que cubría con fotografía, se podría decir que podcast, pero era más como entrevistas inéditas, porque yo subía las entrevistas tal cual sin editar. Pero que eso también es mucho trabajo de casi que abrir caminos, ¿no? Sí. O sea, yo editaba los programas que debía editar para mi práctica, para Tiempo de Pool. Llevaba las entrevistas pulidas y todo y salían al aire, o como estaban allí en Argentina también los protagonistas, pues yo llamaba a los protagonistas en Argentina y súper bien. Salieron muchos programas muy chéveres que al principio Marcos Guillermo no creía que fuera a tener algo, no creía que fuera a pegar. Okay. Él era escéptico, pero me decía, me animaba y dale. ¿Y vos crees qué tal? Y yo le decía, sí, no, es que esto está en esto, y es que ya está ADRA, que era la asociación de Argentina, y bueno, él iba descubriendo junto a mí, ¿me entiendes? Porque yo le iba contando cómo iba el último, y él era un periodista que no sabía del último, y él era periodista, entonces yo le iba contando y le iba diciendo, interesante, porque es un proceso también de construcción muy colectivo. Exacto. Entonces, y en ese momento que es tan chévere de abrir, de producir, de abrir camino, porque realmente estabas abriendo camino. Sí, claro. ¿Qué cosas tú decías, parce, nada puede mal y sal,
O sea, no pensé que esto fuera a pasar y pasó. Uno en la radio, de pronto en la televisión sí es más elaborado. Digo que en la radio, en esa experiencia que yo tuve, mi error más grande era querer que todo saliera tal cual, o sea, no, por lo menos en esa producción de la emisora de allá, de la universidad, pues habían algunos tipos de problemas y mi error era querer que todo estuviera perfecto cuando no iba a poder hacerlo, entonces yo tenía que adecuarme a eso, no ellos a mí, y ahí fue como que yo sentía que yo podía tener un mejor rating en ese momento si no hubieran algunos errores técnicos, algunas cosas que yo siempre les decía, entonces cuando iba a llamar no funcionaba el teléfono, entonces me tocaba sostener al aire como hablando de cualquier otra cosa. Entonces había cosas que yo quería que salieran más profesionales, pero no se daban. Entonces claro, mi error era planearlo todo según tal y no tener planes B o C que yo dijera, listo, si no me sale esta entrevista, entonces voy acá, digamos un poco como la adaptabilidad y la versatilidad de poder tomar decisiones sobre el panorama que está pasando. Eso es un error grandísimo que se me viene a la mente en ese momento porque sí, siempre yo quería y planeaba y siempre yo llevaba un guión larguísimo, que no digo que no sea necesario, o sea, no voy a decir, lleguen a improvisar y todo, hasta para improvisar hay que saber. Hay que estar organizado. Entonces, pues era no adecuarme a eso, era más bien tener varios planes y en la organización misma no confiar de que todo iba a estar tal cual. Por ese lado sí. Y ya, ahí fue tiempo de pool y ya pues poco a poco fue como que por un lado el periodismo, me interesaba mucho el deporte porque yo iba donde iba a jugar un torneo, lo cubría y empecé haciendo canjes con los torneos, que aquí me agradezco muchísimo porque pues también fue como que este man está haciendo cubrimiento, tal, no pues démosle hospedaje, alimentación, todo eso y que haga su trabajo. Poco a poco pues me fui ganando un nombre a la marca, el programa fue ganando un nombre. Y en el último colombiano y a nivel suramericano es bastante conocido, tanto Tiempo de Pool como ahora un nuevo proyecto que es Desde la Línea, que está desde el 2017. Desde la Línea ha sido uno de los medios que más como torneos importantes ha cubierto como prensa. Ha estado en mundiales, en panamericanos. De pronto no todos juntos, pero sí miembros han podido llevar a la marca a cubrir este tipo de eventos y pues bueno, yo Desde la Línea pude ser como el primer redactor, se podría decir, de un panamericano para Sudamérica, porque al unir, pues, que de pronto me adelanté un poquito ahí, pero pues ese es el fin, ese es como donde desemboca, porque te decía que uní el periodismo con el deporte y pues todo fue mutando, como fueron mutando los medios, las redes sociales, todo eso. Entonces llegó un momento en el que ya Tiempo de Pool y Desde la Línea y Chancla en Línea, que fue el otro proyecto de Nino, fueron mutando a transmisiones en vivo y a relatar. Y pues ahí nace como un nuevo estilo que yo quiero y he querido siempre implementar desde que estoy haciendo ese tipo de transmisiones. Y es relatar de una forma diferente, que no, o sea, siempre hay un punto de partida, las transmisiones de fútbol y los relatos, pero ir un poco más allá para saber que el deporte tiene un ritmo diferente al fútbol y que se considera un deporte pues totalmente diferente también, aunque tiene características similares, pero pues es eso, a través del periodismo como generar un nuevo estilo de donde nosotros podamos sacar pues provecho. Genial, es sacar, o sea, es transmitir un deporte que es completamente diferente, digamos, a lo que está establecido dentro de la norma, dentro de la charla común, ¿sí? Es narrar desde su propio lenguaje y la verdad es que eso me parece admirable
Sé que Edo, que está detrás de cámaras y que es quien produce Nada para Marisal, y de hecho pues que ustedes son amigos desde hace un tiempo. Sí. Él también me ha comentado algunas cosas sobre el Ultimate y me parecía muy bacano poder tener este espacio con vos para poder conocer tanto el proyecto que hoy en día digamos que estás llevando a cabo, ¿sí? Desde la línea, que me parece muy interesante justamente eso, es poder narrar desde el mismo lenguaje del Ultimate, con su tono particular, con sus características que son muy particulares, y poderle llevar a ese público que no siempre se encuentra representado. La representación es algo vital, la representación es algo fundamental para poder unirse y para poder tomar acción. Y bueno, pues haciendo un poco como ese recuento de los errores que nos compartiste hoy, de verdad te agradezco muchísimo, Pedro, porque sí, tienes toda la razón. Hay errores que van como desde lo personal que hablábamos al inicio, y es este típico de caer en que si lo crees lo puedes lograr, pucha, y a veces no, y pues es algo que por más que tú le digas a las personas pilas con eso, va a pasar. Sí, no, hay que ser sensatos, y tomar las decisiones. Uno no puede decir, no, ojalá tomen las decisiones correctas, pues uno no sabe qué decisión es correcta en ese momento, entonces claro, pues uno actúa desde la pasión, desde el corazón, pero pues uno realmente no está muy seguro y se deja guiar. Seguramente nadie se va a arrepentir cuando sigue su corazón, pero pues la idea es esa, que cuando te das cuenta que esa decisión que la hiciste desde allí fue un error, poder enderezar y levantarse y seguir. Poder fluir, eso es. Bueno, pues bueno, cuéntame, ¿desde la línea tienes sus redes sociales? Sí, tenemos Desde la Línea TV, nosotros también tenemos un programa, una página que ha tenido mucho alcance que se llama Los Ultimateros Andas Diciendo. Okay. Esa página en Facebook pues está muy pegada y nos ha ido muy bien porque pues, la gente le gusta reírse mucho, entonces es una página de memes sobre el deporte y habla muchísimas cosas sobre el deporte, pero que son un poco más específicas y más informales, se podría decir. Ay, entonces está Tiempo de Pool, que es pues el tradicional desde siempre. Hace un poco de tiempo no lo movemos porque pues estamos con Desde la Línea, pero pues también por lo de la pandemia nosotros somos actualmente todavía como medios oficiales de la Federación Colombiana de Disco, y ahí estamos como tratando de evolucionar por otros lados. Nino, que está en otros lugares también, con Andrea, que es otra de quien hace parte Desde la Línea, pues están evolucionando para Desde la Línea cubra el disc golf, que es otra disciplina del disco volador, porque está el disco volador y hay Ultimate Frisbee, disc golf, freestyle, guts. Mejor dicho, me va a tocar traerte para que me des una clase. Sí, puede ser. Entonces de ahí en adelante, Desde la Línea TV está Desde la Línea.tv o Desde la Línea.com también. Y bueno, la idea es que a medida de que se vayan reactivando los torneos, pues nosotros vamos a estar allí también como transmitiendo y relatando. Hace poco se jugó un torneo que transmitieron en Telepacífico y pues el Ultimate se está abriendo cada vez más. Así es. Está rompiendo cada vez más el techito para subirse a los Olímpicos, entonces hay que estar ahí muy pendiente. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias, hombre, muchísimas gracias de verdad por contarnos su historia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchachos. Sí, mami, gracias. Qué asco.